Y el día de hoy pues hemos convocado diferentes especialistas para que nos hablen de diferentes perspectivas de cómo se ha desarrollado esta actividad y recalcar, don Francisco, que fueron más de 800.000 personas, cada año vamos subiendo y eso es una buena respuesta de que, bueno, la población no quiere el aborto y para eso justamente vamos a conversar con el doctor Vicente Paul Ramos Barrientos, perfecto, ¿sí? Médico gineco obstetra, porque hay que saber cómo empieza la vida, dónde empieza la vida, don Francisco, que tan importante. Se habla de semanas, las 14 semanas, se puede realizar un aborto porque no hay vida, no hay ser humano y eso realmente es una información, creemos, incorrecta, así que el doctor nos va a ayudar a poder desarrollar este tema. Y por otro lado también, cómo la prensa informa, por eso David también nos va a comentar, regidor de San Borja y director del Instituto de la Democracia Integral, para que nos hable sobre este tema de cómo muchas veces no hay alternativa informativa para recibir una información veraz, que mucha gente pues quiere informarse, así que eso nos va a ir comentando ya David durante toda esta entrevista. Vamos a escuchar el informe de lo que fue esa actividad del sábado pasado de la Marcha por la Vida. Adelante. La Marcha por la Vida en nuestro país recibió una respuesta multitudinaria. Cerca de 800.000 personas participaron en la denominada Marcha por la Vida. Reconocidos políticos y personajes públicos animaron a los cientos de miles de peruanos que marcharon en contra de toda forma de atentar contra la vida. La Marcha por la Vida 2018 reunió a más de 800.000 peruanos que abarrotaron las calles de Lima, ciudad capital. Con un solo corazón bajo el lema, la calle es nuestra, se sumaron a la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural. La juventud peruana alentó la defensa por la vida con banderolas, globos y comparsas. Se convirtieron por unas horas en la voz de los niños por nacer. Gracias, mamá, tú sí me diste la vida. Es una de las frases que alzaban hasta el cielo. Por el derecho a nacer, las calles fueron tomadas. El desplazamiento se realizó por la Avenida Brasil, pasando por la Avenida del Ejército y la bajada que conecta con la Costa Verde. Estamos en la cuadra 5 de la Avenida Brasil, arteria principal que ya se procedió al cierre del pase vehicular. En Perú, la mayor parte de su población quiere vivir en paz. Así lo dio a conocer el Manifiesto por la Vida, la Familia y los Valores, al que se dio la lectura al término de la Marcha por la Vida, que se convirtió hasta el 2016 en uno de los eventos más grandes en América en defensa de la vida al niño por nacer. El documento, que consta de 5 ítems, deja por escrito que los peruanos defienden la vida del concebido. Los peruanos solicitan al gobierno del presidente Vizcarra atender con prioridad los problemas en salud, educación, seguridad y la lucha contra la corrupción. Me pareció precioso, cada año somos más y lo importante es que llegamos a todo el Perú. Nosotros somos de un movimiento católico de laicos, que es la San Amor Mariano, y venimos pues a apoyar la Marcha por la Vida, porque hay que defender la vida, no hay que quedarnos callados, sino que hay que defenderla, porque si nuestros papás no hubieran sido pro vida, nosotros no estaríamos aquí. Más allá de la marcha, recordemos que en el 2017, esta movilización, que en el 2015 obtuvo el premio Efio de Oro, no se realizó debido a los desastres naturales producidos por las inundaciones y las secuelas de El Niño Costero. Esta vez la multitud se desplazó desde el malecón de uno de los distritos de San Miguel y Magdalena hasta la Costa Verde en la Plazuela de la Familia, donde la fiesta de la vida culminó con fuegos artificiales y un concierto de música. Esta multitudinaria celebración a la vida logró reunir diferentes organizaciones sin distinción de credo o pensamiento defensoras de la vida en el marco de la Ley del Niño por Nacer número 27654, promulgada por el Estado peruano en el 2002. Muy bien, fue un recuento de lo que se realizó este sábado pasado sobre la Marcha por la Vida y queremos justamente conversar con el doctor Paul. Justo antes de realizarse esta marcha, doctor, hubieron situaciones, pues se ponían las banderolas o las pancartas en los colegios, ¿no? Para poder motivar a los estudiantes, ¿no? A que participen de esta actividad. Pero el Partido Nuevo Perú como que mostró incomodidad, ¿no? Y en una carta donde envía, pues mencionaba que estaba dirigido al ministro Daniel Alfaro, dice
que destaca que los contenidos difundidos de esta marcha desinforman a los escolares respecto a los derechos garantizados por el Estado a las mujeres, en especial sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuánto un escolar puede entender sobre ello y si hay realmente una información veraz sobre estos derechos sexuales, ¿no? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Sí. Y buenas tardes a toda la audiencia. Para mí es sumamente importante destacar lo siguiente. Es una marcha mayoritariamente compuesta por jóvenes. No sé si ustedes viendo el video o quienes hayan estado allí presentes pueden darse cuenta que más del 50% del contingente marchando eran jóvenes. Estamos hablando de más de 400.000 jóvenes. En su mayoría. Así es. Un segundo dato es el siguiente. Cuando tú marchas por la vida, efectivamente uno de tus mensajes es no al aborto, sí a la vida. Pero cuando tú le dices sí a la vida, estás asumiendo más valores que solamente el no al aborto. Indirectamente estás asumiendo una cantidad de valores que tienen que ver con una vida saludable. ¿Qué significa esto? El chico que es pro vida también es para postergar la primera relación, opta por tener una sola pareja, opta por tener un cuidado solidario, es decir, cuida a sus amigos, cuida a sus amigas. Entonces la trascendencia de la marcha es más allá que uno al aborto, es más allá que sea la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces te das cuenta que cualquier persona, y no quiero referirme a un partido político o alguna institución, lo que sea, se equivoca cuando cree que la marcha desinforma. Todo lo contrario. La marcha da una información muy concreta, pero sobre todo estimula la adquisición de valores en jóvenes. Eso no tiene precio. Él tiene un valor incalculable. Yo estuve observando todo el desplazamiento y realmente era conmovedor y daba mucha alegría y mucha esperanza ver que tantos jóvenes vayan dando vivas de sí a la vida, pero además contentos. Tú veías gente convencida, no se percibía en ningún momento gente coaccionada o gente que estaba allí porque no tenía otra cosa que hacer. Han ido con convicción y eso habla mucho de un joven. Un sábado en la tarde que podría estar haciendo cualquier otra cosa, está marchando. Un tema, como mencionó doctor, de valores, ¿verdad? De respeto como persona también. Y creo que si hablamos un poco más sobre el tema, hablamos de la castidad, de repente esperar el matrimonio para llevar una relación sexual, tener una familia, tener hijos, que conllevaría algo más responsable, ¿no? Mostrar, informar en los colegios que sean responsables, que ellos tengan el tema a ejercer sus derechos sexuales, pero realmente en los adolescentes, y pasa por ello el aborto, no hay responsabilidad de parte de ellos de asumir las consecuencias que después muchas veces se ve, donde muchas jovencitas salen, él me prometió amor, pero al final me dejó con un hijo, estoy embarazada, ¿qué hago? La pobreza, muchas veces es el tema de que por eso aborta, porque eres pobre, ¿cómo vas a mantener al hijo, no? Sí, mira, y si te das cuenta, cuando una criatura, un joven dice sí a la vida, además sabe cómo se origina una vida y en qué momento empieza esta vida. Saben que de una relación sexual puede surgir un nuevo ser. Y saben que ese nuevo ser es con derecho desde el día que se forma. Eso tú sabes que es una exigencia mundial para que los jóvenes tengan una verdadera actitud responsable y no lo logran. Ninguno de las instituciones que supuestamente se dicen expertos en derechos sexuales y reproductivos. El principal problema para el embarazo o embarazo no esperado o para el aborto es que los jóvenes o quienes tienen relaciones no vinculan relación sexual con embarazo. En ese momento pierden la noción de lo que puede ocurrir y entonces se meten en el problema de un embarazo no esperado y como no tienen valores, creen que la única salida o la única salida que le ofrecen es el aborto. Es decir, todo está concatenado.
el conocimiento médico-científico, la conducta psicológica y el carácter espiritual que te lleva a tener valores, a ser un buen hombre para la sociedad, una buena mujer para la sociedad. Incluye las tres cosas: conocimientos, conductas y una convicción o valor. En la marcha, mientras se desarrollaba, David, vimos a un grupo de manifestantes, porque hablamos de decenas, no fueron muchos, donde mostraban también el uniforme escolar, ¿no? Y hacían alusión de un embarazo y incluso mostraban ahí pues como una gráfica, ¿no? Manchas de sangre, dicen déjanos abortar, nuestro derecho, somos libres. O sea, van al colegio supuestamente a recibir una educación, pero es contradictorio con lo que manifiestan, ¿no? En esa marcha, que justamente seguramente habrás visto, habrás tenido conocimiento sobre ello, ¿no? Nosotros, antes que nada, un saludo para ustedes y para el doctor, con el cual estoy completamente de acuerdo. Y en efecto, nosotros con la Resistencia.p y desde Movimiento Vida y Familia hicimos un reporte de este hecho, de que en efecto movimientos liberales, progresistas, intentaron provocar a los marchantes desde una forma que invitaba a la violencia. Incluso le echaron pintura roja a los policías que intentaban más bien proteger a los marchantes de la violencia y la intolerancia de los progresistas. Quisiera también referirme a la carta que hiciste mención de Nuevo Perú, y diciendo que decía pues de que la marcha desinforma, lo cual por supuesto es una mentira grosera. Uno puede entrar a la página del Ministerio de Salud y puede ver que el Perú celebra el Día del Niño por Nacer por ley 27654. Por eso ese tipo de marchas cada año que se realizan. Aprobado por el Congreso el 2002. Y luego dicen, porque esta fue la queja en redes, que no, que es más bien se están utilizando los colegios nacionales, los colegios católicos para promocionar una marcha político-religiosa y que más bien no tienen que hacer nada estas instituciones, lo cual es por supuesto una mentira garrafal, como estamos viendo. También hemos visto en las redes que páginas como Huayca, Útero, La Mula, en general intentaban por todos los medios difamar la marcha, pero gracias a Dios nuestro pueblo es bien consciente de cuál es la verdad, y la reacción del público, de los usuarios de las redes, fue fulminante. Y también fue fulminante por lo que mencionas, esa protesta violenta de los progresistas, muy característica de su intolerancia ideológica. Siempre lo grafican con esas cosas llamativas, ¿no? Como que déjenos a nosotras decidir, pero hay un bebé dentro, que muchas veces puede ser una mujer también. Es contradictorio, pelean por los derechos de la mujer, pero sin ver el bebé que puede tener adentro, que puede ser una mujer. ¿Dónde están los derechos de ella? Mira, que está en la Constitución, incluso contemplada. Yo trato también de ponerme a veces en el zapato del otro, inclusive del hermano que yo considero que esté equivocado. Y tengo una certeza que la puedo compartir con todos, y es que hay un grupo de personas que promueven esto. Es decir, una visión que no valora a la vida humana. Son transnacionales este tipo de instituciones, se caracterizan porque tienen gran cantidad de dinero y se caracteriza porque tienen una estructuración de ideas muy elaborada, pero que son muy efectistas. Es decir, te pueden convencer de que lo que dicen es cierto. A mí me da un poco de preocupación que algunos de estos chicos que estuvieron haciendo la supuesta contramarcha o resistencia eran también de la misma edad, menores. Yo les calculé entre 18 y 25 años. Estuve al costado de la zona donde ellos habían puesto y veía rostros tristes, rostros duros, rostros violentos. Lejos de darme fastidio o incomodidad, de verdad dije, pucha, ¿qué estarán viviendo? ¿Qué les han hecho creer? Más bien a ellos les han mentido, creo yo. Y yo creo que nosotros y los policías teníamos que cuidarlos a ellos de ellos mismos. Porque de verdad era un problema. O sea, tú veías a todo el mundo con la sonrisa a flor de piel. Todo el mundo dando vivas, todo el mundo abrazándose, todo el mundo compartiendo. Y en cambio veías un pequeño grupo
vestido de negro, que ofendiendo e insultando a la Policía Nacional que los estaba cuidando a ellos, y entre ellos mismos no veías una sola sonrisa. Toda la cara era de tristeza. Yo me quedé impactado. Yo dije, alguien les ha mentido y les ha hecho creer que son víctimas de algo. Y creo que ahí hay un error. Ese es el tema, ¿no? Sí, la Constitución garantiza, ¿no?, el ejercicio libre de todas las religiones, ¿no? Y una de las acusaciones que se suele hacer a quienes participan en esta marcha es que es una marcha religiosa. ¿Y qué si es religiosa finalmente? O sea, ¿acaso está prohibido tener una religión? O sea, ¿desde cuándo está prohibido que uno tenga una religión? Y ahí había de distintas religiones, ¿no? Y eso, o sea, ¿qué cosa? Al contrario, o sea, yo creo que eso, en lugar de descalificar, califica a quienes están participando en la marcha, ¿no? Quien no tiene una religión, hay tantas frases, ¿no? Que fue Einstein, creo, que el que decía que, bueno, el que no cree en Dios cree en cualquier cosa, ¿no? O sea, saber en qué cosa cree, ¿no? Pero entonces, claro, se pretende descalificar las marchas porque, claro, tiene asuntos religiosos cuando el tema del aborto tiene asuntos y principios y aspectos que son científicos, ¿no? Y yo quiero aprovechar más bien la presencia acá del doctor Ramos Barrientos para que nos recuerde un poco así muy rápido cuáles son las consecuencias en una mujer, las consecuencias que tiene un aborto. Usted, que es un ginecólogo, conoce mejor que nadie, ¿no? Sí, claro. Ya que me da la palabra, quiero aprovechar nada más para recordar por qué nosotros decimos, y la comunidad científica mayoritaria dice, que la vida empieza con la concepción. Se define como concepción la unión del óvulo y el espermatozoide. El óvulo es el gameto femenino, la semilla femenina, y el espermatozoide es el gameto o semilla masculina. Cada uno tiene una información genética, es decir, la de los padres. Se juntan ambos y se forma un nuevo individuo. Tiene una constitución genética que define en ese momento sexo, características presentes y futuras, único, irrepetible, y que por lo tanto da identidad. Es decir, el genoma o contenido genético que se forma el día de la concepción es el mismo que va a tener esa persona el día de su muerte. Entonces, hay una continuidad, pero de un desarrollo que es gradual, que es coordinado, pero hay continuidad. Y por eso nosotros decimos que lo que no fue ser humano en un momento, nunca lo fue. Pero si es ser humano, lo fue desde el principio. Y el principio es unión de óvulo espermatozoide. Aprovechando el paréntesis, ahora sí paso a la pregunta sobre las consecuencias del aborto. Tenemos consecuencias de tipo físico, pero también tenemos consecuencias de tipo psicológico. De tipo físico, además, tenemos consecuencias a corto plazo, a mediano y a largo plazo. A corto plazo, las más impactantes y preocupantes son sangrado con hemorragia, fiebre con infección. Si es que hay infección masiva o hemorragia masiva, a veces hay pérdida del útero, es decir, esterilidad. Y si es que hay infección masiva, puede haber esterilidad también. Y en ambos casos, si no se puede salvar la vida, ni siquiera extirpando el útero, puede haber muerte. Entonces, el aborto, desde el punto de vista de efectos corporales agudos, puede causar infertilidad y muerte. En el aspecto crónico puede causar infertilidad o también puede causar riesgo de pérdidas repetidas a pesar de que salga gestando. Desde el punto de vista psicológico existe lo que se llama un síndrome postraumático denominado síndrome posaborto, que es que la mujer no olvida el hecho de haber matado al hijo que llevaba en su vientre. Eso a su vez le incrementa el riesgo de enfermedades como depresión y el riesgo de hábitos nocivos como tabaco, drogas y alcohol. Es decir,
En conclusión, hay consecuencias a corto o largo plazo, corporales y psicológicas. Que es importante en México, el tema en México, en el Distrito Federal, el aborto es legal y no se llama aborto en sí, se llama ILE, que significa en abreviatura interrupción legal del embarazo. Ahora, ¿a qué se le llama interrumpir? Justamente escuchaba un informe donde decía, una persona puede caminar, me interrumpen el paso, pero después puedo seguir caminando. Pero en un aborto interrumpir es matar. No se podría usar, o sea, en otro término sería terminación, es decir, asesinato de una persona. Ahora, también se le llama salud pública, ¿no? Servicio de salud pública. Ahora, ¿cómo se le puede llamar salud si al final una persona sale destruida, en este caso, como usted menciona, la madre y un bebé muerto, ¿no? Ese es el tema. Bueno, ese uso del lenguaje. Creo que David, tú eres comunicador, ¿no? ¿O eres...? No, yo estudié ciencia política y bueno, pero sí trabajamos mucho en temas de comunicaciones con páginas como Movimiento Vida y Familia y la Resistencia.p. Y lo que te puedo decir es que es muy común entre los progresistas en usar juegos de lenguaje. Claro, juegos de lenguaje. Y es que esto viene por una cuestión filosófica desde Foucault, que ellos no creen en la realidad. Ellos creen que la realidad es un invento y lo que más bien construye la realidad son palabras. Así que en su lógica ellos creen que si inventan palabras nuevas, terminología nueva, modifican la realidad. Y ahí justamente usando el término que tú lo has mencionado, interrupción legal del embarazo, un eufemismo terrible. Interrupción no es interrupción, es terminación, es el término. Y legal para legitimarlo, para decir que está ok porque es legal. Porque es legal. Y bien sabemos que lo legal no necesariamente es lo bueno. Claro. Te agradezco la aclaración porque efectivamente el tema es que estamos en una época llamada la posverdad. Así es. ¿Y qué cosa es la posverdad? Las cosas son lo que yo quiero que sean. Las cosas son lo que yo digo que sean. Y eso es lo que está llevando a la confusión. Alguien se atribuye el derecho a afirmar que las cosas son de tal manera y ese alguien luego te introduce en una dinámica totalmente equivocada. En el derecho existe la corriente del derecho natural, que es reconocer la realidad tal y como es y protegerla, pero ahora existe también el derecho positivista, es decir, yo pongo leyes según un acuerdo entre tú y yo, que no necesariamente va con la realidad. Bueno, y ellos se autodenominan progresistas, ¿no? Ellos solos se han puesto, se dicen progresistas y desarrollan una agenda en la que, por ejemplo, proponen el matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que existía antes de Cristo, ¿no? Nerón se casó con dos de sus esclavos, ¿no? O sea, y no solo Nerón, o sea, en esa época sí pues había matrimonio homosexual, o sea, ¿qué cosa de progresista tiene algo que ocurría hace 2000 años, ¿no? Usan efectivamente pues términos y palabras que desvirtúan la realidad. Y yo quiero regresar al hecho mismo de la marcha, porque conversando también con personas que en distintos programas, y comentábamos esto antes de conversar, personas de Argentina y de España que nos felicitan y nos citan de ejemplo en este tema. Recuerdo un argentino que ojalá venga pronto por acá, gracias. Prometió visitarnos, que dice, ojalá en Argentina nos hubiéramos dado cuenta, como ustedes los peruanos antes, y hubiéramos tenido el valor de librar una batalla como la que ustedes están librando. Y lo mismo, una doctora famosa española que ha publicado un libro, que ha estado dando conferencias acá en Lima, también hace poco igualmente nos dice cómo en España nos hubiera gustado reaccionar como han reaccionado acá en el Perú, con valor, con valentía, y esa es la marcha por la vida, ¿no? O sea, manifestaciones públicas en las que las personas que con convicción, con valores, salen a la calle a defender sus ideas y a decir no estoy de acuerdo cuando no está de acuerdo con algo. Eso es el enorme valor que tiene la marcha por la vida, ¿no? Y a eso quiero añadirle que es una marcha tan alegre,
tan colorida, que une con familias. tantos jóvenes, que la verdad es que no hay nada de que se le pueda poner de malo a la marcha, y es una sola vez al año, Claro, o sea, ni siquiera, ¿no? Nosotros hemos venido cubriendo esta marcha desde hace años y hemos visto, soy testigo de cómo ha ido evolucionando la conducta del país, la conducta de las autoridades, la conducta de los medios de comunicación con relación a la marcha, ¿no? Al comienzo los medios decían, bueno, un grupito, ¿no? Marcharon al Campo de Marte, porque al comienzo las marchas eran al Campo de Marte, pero la marcha ha ido creciendo a tal dimensión que ya no es posible irnos con la marcha al centro de Lima porque causaríamos un problema mayúsculo. Por eso que se conduce ahora ha tenido que dirigirse hacia la Costa Verde, donde causa menos problemas la presencia de una manifestación masiva tan grande, ¿no? Y tanta gente. Y ya los medios reconocen y dicen 800.000, ¿no? Y claro, es una cantidad que jamás ninguna de las marchitas que promueven el aborto o el matrimonio homosexual consiguen, ¿no? Ni remotamente, pues, esa cifra, ¿no? O sea, son grupitos minúsculos que no llegan a 100 a veces, pero sí ganan primeras páginas y grandes espacios en la televisión. Creo que tenemos que hacer una pausa. Sí, vamos a una pausa, don Francisco, y volvemos con más. Ya volvemos con los especiales de Betel. Cada vez aumenta el abuso sexual infantil. ¿Han escuchado las noticias? Sí, cada vez el mundo es más peligroso para los niños. Es por eso, chicos, que tenemos que aprender a prevenir el abuso sexual infantil. ¿Y cómo aprenderemos? En la hora infantil hemos preparado muchos consejitos para ti. Sintonízalo los lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. ¿Cómo describir a mamá? Mi mamá es soñadora. Pues ella es creativa. Es mi mejor amiga. Se preocupa cuando me enfermo. Consejera. Es una mujer llena de Dios. Porque hay 1000 razones para demostrarle nuestro amor. Qué dulce suena decir mamá. Qué bello suena decir te amo, mamá. Betel te desea. ¡Feliz día, mamá! Continuamos con los especiales de Betel. Bien, 12 del mediodía con 30 minutos. Un gusto de poder contar aquí con David Flores, con el doctor Vicente Ramos Barrientos y ahora con la señorita Carol Maraví, organizadora de la Marcha por la Vida, que ha tenido un trabajo muy arduo y de verdad muy exitoso también, digamos así, porque más de 800.000 personas juntaron en un día, un sábado en la tarde, como decía el doctor. Muchos pueden estar con sus familias en otras situaciones, pero vemos que esto congrega porque se habla de una población que realmente ama la vida. Buenas tardes, doctor. Gracias por la invitación. Quiero decir también que soy vocera de la marcha, no organizadora tampoco. Ah, perfecto. Pero sí, como han dicho ustedes, son 800.000 personas reunidas en favor de la vida y eso refleja el sentir y la preocupación de la gran mayoría de nuestra población. A ver, un momento. Sí, nos confirma. A ver. Ahí está mejor. Perfecto. Ahora sí. Sí, tampoco me escuchaba. Como les decía, la gran acogida que ha tenido la Marcha por la Vida en esta ocasión, pues refleja el sentir de la mayoría de los pobladores peruanos, ¿no? Que defendemos la vida, entendemos y que la vida inicia en el momento de la concepción y que debe ser protegida desde ese momento, en todas sus etapas, en todas sus circunstancias, sin ningún tipo de diferencias, ¿no? Y también evidenciar el rol también de la mujer, ¿no? O sea, no dejar tampoco a la mujer de lado y también hacer ver que la mujer necesita apoyo, necesita ayuda, a veces en circunstancias que pueden ser extraordinarias, pero que el aborto al final lo que hace es silenciar esos problemas de fondo y al final eliminar al inocente del escenario, ¿no? Que justamente es muy importante y como decía también el doctor, hemos visto familias felices, bebés, niños, o sea, no solo ha sido participación de padres o de escolares, que también había una presencia muy importante y eso de verdad marca que la sociedad, que aún los niños tan pequeños comprenden el amor por la vida. Yo veo muchas veces niños de 2 años, ven a un bebé cómo lo aman,
¿no? Y expresando ese amor tan tierno. Yo no imagino cómo una mujer que siente pues en su vientre un bebé puede decir después no a la vida. Y muchas veces vemos también por personajes públicos, comentaristas, periodistas, que es por un tema de incomprensión porque hay mucha pobreza. Cómo esta mujer que no puede ni cuidar un hijo va a tenerlo. Es como una solución por la causa de la pobreza, ¿no? Quiero regresar al tema de la marcha, de haber visto tantas familias unidas, tantos niños, y es que esta es la marcha se viene haciendo ya hace varios años. Claro. Y también podemos ver que los que eran pequeñitos, que iban en brazos a sus padres a las primeras marchas, pues ahora ya son adolescentes y participan activamente en la marcha. Lo hemos podido también ver en otros países. En Estados Unidos tienen ya más de 40 años haciendo marchas por la vida. Yo tuve la oportunidad de ir en el 2006 a una marcha en Estados Unidos, en Washington. Y era lindo ver a las familias con sus niños en brazos y conversando con ellos en el metro nos contaban que ellos habían ido con sus papás de pequeños a la marcha y que ahora iban con sus hijos a estas marchas por la vida. Entonces, y se ha visto también en Estados Unidos la reversión de la estadística. Antes la gente era mayoritariamente en favor del aborto. Estas estadísticas han cambiado. Ahora la gente es mayoritariamente favorable a la vida, a la defensa de la vida en todas sus etapas. Entonces, las marchas por la vida en el mundo tienen al final, de repente no se ve en el corto plazo, pero sí a largo plazo, este cambio en las personas, pero cambio a través de la información, ¿no? Las personas pueden estar a favor del aborto porque no tienen la información correcta. Yo creo que una persona, al tener la información de cuándo se inicia la vida, el desarrollo del bebé en el vientre humano, las consecuencias del aborto en la mujer, no solamente en su propia vida, sino también las consecuencias sociales de no valorar la vida en el primer momento, pues traen otras consecuencias que no solamente son en la salud de la mujer, en la eliminación de estos niños, sino también consecuencias en el valor, en que no se pone en valor la vida humana. Si no ponemos en valor la vida del ser humano y su dignidad, pues tenemos corrupción, violencia y todos los otros problemas que podemos ver en la sociedad, ¿no? Justamente eso veíamos, don Francisco, de verdad, que muchos países pues se han unido. Justamente el día sábado en Colombia también se desarrolló la Marcha por la Vida. El mes pasado en Brasil, si tengo entendido, México también. Entonces vemos que no solamente es el Perú, sino que hay muchos países que de verdad están en pie de lucha a favor de la vida. Sí, Carol seguramente nos va a poder contar más adelante cómo ha ido evolucionando esto de la marcha, ha ido cambiando de escenarios incluso y de participantes. Y uno de los participantes que destacó en la marcha del último sábado fue el presidente del Congreso, Luis Galarreta. Creo que tenemos un audio, unas declaraciones, vamos a recordar un poquito qué es lo que él dijo. Bueno, un fuerte saludo a todos los oyentes de Betel y nada, bendiciones. Estamos en una manifestación extraordinaria de amor, de vida, a favor de todos los niños que debaten mucho, grupos minoritarios pretendiendo tomar decisiones sobre sus vidas que ellos todavía no tienen voz. Acá están todos los que van a hacer la voz de ellos, ¿no? Ha sido la voz del pueblo que se ha manifestado en este recorrido de toda la avenida de Brasil, no solamente en este caso los congresistas, sino también la presencia del pueblo peruano, más importante. No, acá el tema son del pueblo peruano, ¿no? Algunos parlamentarios hemos venido como parte de la sociedad, con la familia. Aquí no hay bandera religiosa ni política, está del padre Gapar, está el pastor Aguayo, que es un gran amigo mío, además ha sido mi pastor. Pero nada, esta es una manifestación de todo el pueblo peruano y la familia peruana en favor de la gente que cree en la vida, ¿no? Y sobre todo aquellos niños que están por nacer. Mil historias que te demuestran que después de pasar esa decisión difícil, todo lo demás es maravilloso, y por eso es donde está la obligación del Estado de también generar esas condiciones, porque claro, nuestra familia ha trabajado muy duro desde chica, que vivíamos en La Victoria, y mis padres han hecho un montón de cosas, pero no todos a veces tienen esa posibilidad o esa bendición de Dios. Digamos, Dios nos bendice más bien a las autoridades para que podamos hacer algo. Así que de esas digamos, opciones hay muchas, o de experiencias hay muchas, pero todas llegan a la conclusión que qué bien que no tomó una decisión de la que algunos opinaban, porque ahora se sienten contentos y tranquilos, ¿no? 12 del mediodía con 37 minutos. Sí, las declaraciones
Galarreta, del presidente del Congreso, son una muestra también de un poco el cambio que ha ido experimentando esta marcha. Claro, nosotros hemos participado en estas marchas desde hace años también, y claro, al comienzo las marchas que yo he visto también en las marchas estas por la vida de hace algunos años no tenían la cantidad de gente que hay en estas últimas marchas, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando ya en estas versiones nuevas de la marcha que comenzaron en el 2013, se comenzaron con 100.000 personas. Las marchas anteriores habían llegado creo que a máximo de 30.000, ¿no? Este cambio en la Marcha por la Vida permitió pues una mejor logística, una mejor organización, muchas más instituciones, colegios, personas que podían participar y que a las que también llegaba la información, ¿no? Una mejor red de comunicación. Pero, claro, la primera marcha que vimos fue de 100.000 personas, después 250.000, luego 500.000. En el año 16 ha sido 750.000 personas. El año pasado no tuvimos marcha por el tema de las inundaciones y se convirtió la Marcha por la Vida en una marcha solidaria, donde los voluntarios ayudaron a recabar donaciones y a llevarlas a los centros que habían sido damnificados, ¿no? Y este año pues hemos tenido 800.000 personas, ¿no? Y sí, ha cambiado de ruta, ha cambiado de escenario, porque claro, las primeras marchas de repente podían entrar 100.000 personas, pero en la segunda marcha nos dimos cuenta que el espacio ya quedaba chico y había que buscar lugares donde la gente pudiera llegar y quedarse también luego para el escenario final, ¿no? Vamos a ver qué pasa en los próximos años, porque si esto sigue creciendo, pues nos va a quedar también corta la Avenida Brasil. Y el comportamiento de los medios de comunicación ha ido cambiando también, porque al comienzo decían unos cuantos religiosos marcharon por ahí, no sé, y bueno, ahora ya hablan ellos de 800.000, o sea, lo que a mí me da la impresión de que eran más, ¿no? Claro, porque siempre van a quitarle un poquito. Siempre hay que ser conservadores con la cifra. Por más que pueda parecer más, hay que ser conservadores en la cifra. Pero sí, efectivamente, el medio de comunicación, hoy esta última versión han dado un giro, y es que las redes sociales también tienen un rol muy importante. Las redes sociales van validando las cifras, van poniendo sus propios videos. O sea, ya no hay forma que los medios de comunicación puedan primero lo ocultaban, después ocultar las imágenes, claro, es imposible. Combaten, no sé, les molesta, les incomoda, ¿no? Pero finalmente la están aceptando, se están dando cuenta que la participación mayoritaria de los jóvenes peruanos en contra de una agenda que es totalmente nociva y que viene desde otras latitudes a tratar de cambiar nuestras creencias, nuestra cultura y nuestra moral, ¿no? Claro que sí, y lo hemos visto también en artículos que han ido saliendo en los diarios un poco atacando la marcha. Pero lo que está pasando es que, como decíamos, se evidencia el número de participantes, se evidencia que hay alegría en la marcha, que la gente va contenta a participar con sus amigos, con su familia. No, esto no hay nadie se le obliga a ir. Eso se nota en los rostros de las personas, esa alegría de participar. Además que antes de la marcha ya están llamando por teléfono, mandando correos, entrando en las redes sociales diciendo cuándo es la marcha, porque ya la gente se va preparando meses antes para poder participar. Pero también es importante hacer ver que hay muchas cosas de fondo que hay que, supongo que el doctor Ramos debe haber hablado del tema, que es mejorar la calidad de la salud, el acceso a la salud de la mujer, porque si nosotros hablamos solamente de aborto, como estas neocolonizaciones culturales, como dice el Papa Francisco, solamente presentan el aborto como una solución a supuestos problemas, cuando en realidad lo que nosotros como sociedad y Estado debemos hacer es salir al encuentro de las personas, darles mejores medios de comunicación, carreteras, postas médicas cercanas, para que no se muera no solamente la mujer embarazada, sino cualquier ciudadano. Siempre recuerdo una historia que salió hace unos meses de una mujer en Piura, embarazada con unas 32 semanas, que no tenía una posta médica al lado y que tenía problemas.
los médicos, o sea, la gente del lugar improvisaron una camilla, llevaron a la señora 10 horas caminando hasta que encontraran un centro de salud que pudiera atenderla. O sea, esa señora se ha podido morir, pero no se iba a morir porque el embarazo no es una enfermedad, ¿no? Sino porque no había una posta médica para ella, como tampoco para los otros pobladores de su centro poblado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Debemos de ir a mejorar la salud, el acceso a la salud para todos los peruanos, no de soluciones facilistas que vienen presionadas por organizaciones internacionales que lo único que quieren es lucrar con el aborto, ¿no? Al final. Y claro, y no se trata solo del aborto, o sea, hay todo un tema de fondo, y compartía con los invitados unos minutos antes, y quiero compartirlo contigo también porque por acá han desfilado o hemos tomado comunicación también vía estos los mecanismos modernos que tenemos para comunicarnos con personajes de Argentina y de España que reconocen que acá en el Perú se está librando una batalla y que somos ejemplo para ellos, para los españoles, para los argentinos, y nos reconocen el valor y la oportunidad en la que han reaccionado ustedes ante esta agresión que hay contra la familia. Es lo que tenemos los testimonios, claro, por si acaso. Claro, sí. Yo creo que en realidad España, Estados Unidos, Argentina son un ejemplo para nosotros, porque nosotros hemos podido reaccionar a tiempo, porque hemos visto lo que ha estado pasando en sus países. Yo creo que es al revés, y la lucha que ellos están haciendo es titánica. Claro, es mucho más difícil porque claro, ya está instalada. Exacto. Toda esa ideología, ¿no? Sí. Argentina está haciendo una pelea y están saliendo unos testimonios. Justo hoy ha salido un testimonio de síndrome de posaborto de una señora de 62 años en una página en Facebook que se llama Piecitos, muy buena. Y están reaccionando con información, con datos, médicos, enfermeras, obstetrices, psicólogos, embriólogos, que están saliendo a dar la cara y a defender. Y tenemos que agradecer pues a estas personas que con tanta valentía, con tanta fuerza en contra, están saliendo a dar su testimonio, ¿no? Claro, son sociedades que están sufriendo las nefastas consecuencias de la ideología de género, sí. ¿No? Acá hasta se caricaturiza la posición de quienes estamos en contra de la ideología de género, pero hay que mostrarles cuál es la triste realidad, qué es lo grave que está ocurriendo en España, en Argentina o en Estados Unidos, y que no queremos caer en eso. O sea, estamos todavía a tiempo de ponernos cada vez más firmes, ¿no? Claro, sí. Más firmes y seguir combatiendo, seguir exponiendo nuestro derecho también a oponernos, ¿no? A decir no. Hay que decir también que la ideología de género, uno de sus postulados es que el embarazo es una herramienta de opresión para la mujer. Por eso es su lucha en contra de la vida también, ¿no? Y que el aborto lo ven como una especie de liberación de la mujer, ¿no? De la opresión heteropatriarcal y todas esas palabras que utilizan, ¿no? Hay que hacer ver eso, hay que hacer ver que en este paquete viene el aborto, luego viene la eutanasia. La eutanasia no solamente el del suicidio asistido, sino también del suicidio, mejor dicho, de la buscar entre lo que ellos llaman, entre comillas, muerte digna de otra persona, como lo que ha pasado con el tema con Alfie, ¿no? Hace poco, que son los padres que quieren defender la vida de su hijo y un Estado que te dice, no, ese niño ya no tiene opción, no te lo puedes ni siquiera llevar a tu casa para que muera en tus brazos, no. Y lo han terminado matando de hambre y de deshidratación, ¿no? Entonces esas cosas son las que vienen también en ese paquete, ¿no? Justamente conversábamos de leyes de la cultura de muerte, justamente con David conversando, ¿no? Por ejemplo, estas leyes del aborto, leyes de la eutanasia, del matrimonio aún del mismo sexo, la legalización de las drogas, todo habla de muerte. Eso, David. Y justamente los comentarios en Argentina que habíamos contra este tema del aborto, los que están a favor y en contra, ellos mencionaban hasta argumentos que daban un poco era sarcasmo, no sé, bueno, si no es un bebé porque no es un escritor, no sé si vieron esa publicación, ahora porque está dentro del vientre de la madre, porque no es escritor, no es un ser humano, o sea, ya los argumentos eran de verdad que
que justamente gestionó en lo que era redes sociales, porque no hay un sustento, ¿no?, sobre el tema de la vida. Y justamente, ya que estamos aquí en diferentes especialistas para comentar qué soluciones deberían haber en nuestro país para que el aborto no sea como un tema de salida, ¿no?, a estas problemáticas, como especialista aquí el doctor Paul. Mira, el asunto es que la supuesta opción del aborto es para los embarazos no esperados. Entonces, ellos hacen una secuencia, entre comillas, lógica que dice, vamos a darles educación sexual, le vamos a dar anticonceptivos, pero si todo falla, tienen que tener el plan B, que es el aborto. Si te das cuenta, entonces, el problema empieza en la educación. Entonces, lo que todavía no logramos tener en el país de manera sistemática es una educación sexual que contemple el aspecto formativo y no solamente el aspecto informativo. Ustedes seguro ya se dieron cuenta de la diferencia entre decir informativo y formativo. Formativo, claro, te enseño a querer. Informativo, te enseño a usar un anticonceptivo, preservativo y lo que sea. Científicamente hablando y estadísticamente hablando, más rinde formar que informar. Y hay cifras concretas. En diferentes sitios en donde se distribuyen preservativos a jóvenes, se ha demostrado que incrementa la frecuencia de contactos sexuales bajo la supuesta protección obtenida por el preservativo. Eso se llama compensación de riesgo. Es decir, me siento tan seguro que me expongo más ahora. El resultado ha sido que en donde aplican la distribución masiva de preservativos, incrementa las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo en adolescente. En cambio, en los sitios en donde se enseña el ABC, por sus siglas en inglés, que son abstinencia, fidelidad, y si no puedes con los dos, preservativo, la cosa cambia. Le dicen a los chicos, espérate todo lo que puedas a tener tu primera relación sexual. Y cuando tengas tu primera relación sexual, que sea con la persona definitiva. Recién le dicen que si no puedes con estas dos cosas, usa el preservativo, pero el preservativo no te asegura nada. Y no es el mensaje que tú ves por los supuestos especialistas. Yo me quedé asombrado cuando tú ves cómo promueven el preservativo. Dice, eres responsable, usa condón. No quieres hijos, usa condón. No quieres enfermedad de transmisión sexual, usa condón. En ningún país serio te dicen eso. En Estados Unidos te dice, si tú no puedes contenerte y vas a tener relaciones, úsalo, pero no es seguro. ¿Por qué? Porque no es seguro. La verdad es una sola. Entonces, vamos a ver que para la prevención de todo esto es la educación, pero formativa. Segundo punto, antes que se me pase la idea, es que todas las personas que ven en el aborto la solución, mienten con sus argumentos. Dicen que con eso va a bajar la muerte materna. Mentira. En países donde el aborto ha sido prohibido e ilegal, como Chile, su mortalidad materna bajísima. Que el aborto terapéutico reduce las muertes maternas. Mentira. La ciencia ha avanzado tanto que ya no se va a morir una mujer por una enfermedad adicional al embarazo. Que el aborto por violación, que las mujeres no van a soportar tener a sus hijos. ¿Cuántas mujeres, lamentablemente violadas, al ver a su hijo, hacen una diferencia entre el agresor y el niño que traen? O sea, no pueden afirmar de manera contundente cosas que no son probadas en la realidad. Sí, y más temprano, doctor, nos había contado sobre las consecuencias del aborto, pero antes que se nos acabe el tiempo, yo quiero que nos cuente un poco respecto a algo que se ha hecho ya muy frecuente, de uso muy común, que es la píldora del día siguiente. ¿Qué consecuencias tiene el uso de la píldora del día siguiente? Mira, dos cosas que hay sobre píldoras. Uno, la píldora del día siguiente, y dos, que es el medicamento por aborto, que es con misoprostol. Entonces, hablo primero sobre píldora del día siguiente. La píldora del día siguiente es una carga hormonal muy alta. La cantidad de efectos adversos puede llegar al 25-30%, incluyen hemorragia, náuseas, vómitos, sangrados.
pero hay una consecuencia muy grave que se llama embarazo ectópico. Las chicas que tienen riesgo de tener embarazo ectópico son aquellas que tienen varias parejas sexuales y las trompas muy inflamadas, entonces pueden hacer embarazo ectópico, que es embarazo en la trompa. Si hay embarazo ectópico o en la trompa, o pierde la trompa o pierde la vida. Hasta ese extremo puede dar el uso de la píldora el día siguiente. Ahora, se supone que era de emergencia, pero resulta que ahora es más bien habitual que se usen, sobre todo fines de semana, viernes, sábado, ¿no? Luego quiero hacer mención a la píldora llamada misoprostol. Es una píldora que te dicen que se hace el aborto en casa. La mujer toma una determinada cantidad de pastillas y entonces empieza la hemorragia y ya tiene su aborto sin necesidad de haber sido operada. Está demostrado que esa técnica es poco segura, está vinculada a dos problemas: hemorragias en la mujer y, lo que es peor, si no aborta, van a ser un niño con malformaciones. Sin embargo, en las redes sociales se habla de la píldora abortiva como si fuera algo nuevamente seguro, eficaz y que la pueden usar las personas que lamentablemente confían en esas fuentes que no se presentan. Ustedes pueden entrar, ponen misoprostol y van a entrar a una página web, te dicen cómo se usa y todo, pero no dicen quién la ha hecho, nadie da la cara. Importante esa información, ¿no? Ahora con David, ya para concluir también, ¿qué alternativas de información, pero veraz, con una información que podamos recibir toda esta población que realmente estamos a favor de la vida? Desde nuestra organización hemos visto desde hace tiempo, ya más de un año que venimos operando, la terrible falta de información objetiva con respecto a los temas de vida y familia. Y más bien hemos visto la terrible carga ideológica que los medios de comunicación masivos tienden a poner en sus notas. Por eso tenemos medios como La Resistencia.p o Movimiento Vida y Familia, que más bien pretende dar otra perspectiva, otra cara de la noticia, para más bien mostrar lo que los medios masivos no muestran porque no les conviene o no les es rentable. Entonces sí, en efecto, como mencionaba acá la entrevistada de la Marcha por la Vida, en efecto, los medios alternativos ahorita son, y las redes sociales que donde operan, son uno de los principales campos de batalla en esta guerra cultural que vive el Perú. Y pues gracias a Dios lo que hemos visto en estas semanas es de que la gente no solamente se ha manifestado en las calles, sino también con mucha fuerza en las redes sociales, y más bien hemos visto a las páginas progresistas, Útero, La Mula, Huayca, llegando al extremo de dar notas mentirosas, como decir que no, las instituciones públicas no pueden celebrar el Día del Niño por Nacer, no hay una ley, o desinformando, diciendo que esa es una marcha político-religiosa que no tiene nada que ver, cuando la Constitución defiende al concebido en todo lo que le favorece, estoy citando, o hasta incluso no desinformando, como nos señala acá el doctor, que en efecto el aborto, al final de cuentas, no es una solución real para la salud de la mujer. Entonces sí, las redes sociales en este momento, en esta guerra cultural, se han vuelto hasta quizás, porque no se marcha todos los días, el principal frente de batalla, y es ahí, en páginas como las que operamos, Movimiento Vida y Familia, La Resistencia, pero no son las únicas, donde se puede encontrar información mucho más fidedigna con respecto a esta tan grave cuestión. Como mencionas, una buena información que lamentablemente a veces quieren ser bloquear estas páginas que hablan de la vida, que hablan de la unión de la familia, y eso es lamentable, ¿no? No vamos a decir la red, pero muchas veces se gestiona ello para ser bloqueadas, para que ya no tenga más contenidos, para que detengan esa página y ahí están, pero esto sigue, continuamos en esta lucha, así que Carol, muchas gracias, vocera también de la Marcha por la Vida, y creemos que el próximo año será mucho mejor y seguimos trabajando. Sí, esperamos que el próximo año ya sea a nivel nacional. Este Perfecto. Año, la misma fecha salimos a las calles, bueno, en Lima, Cañete, Huánuco, Huancavelica, Moyobamba, Piura y Ayacucho. Pero esperemos que el próximo año pues nos pongamos las pilas y salgamos todos una misma fecha y tengamos pues una gran marcha nacional. Que es importante, sí. Don Francisco.
Sí, bueno, reiterarles nuestro agradecimiento, confiamos tenerlo pronto a los tres nuevamente aquí en Betel Radio. Han sido muy amables, muchas gracias. Y feliz día a todas las mamás. Claro, estamos ya pues a días, el domingo, aunque todos los días siempre amamos a nuestras madres y que de verdad nos han traído justamente a este mundo, para terminar la frase. Escuchamos un comentario de esta marcha por la vida de un joven, ¿no? Que decía: gracias a mi madre que es provida, por eso hoy estoy aquí hablando y felicitando a todos los que participan en esta marcha. Así que bueno, un saludo para todas sus madres también, de nuestros invitados, por esta fecha tan especial, y sí a la vida y no al aborto. Tenemos un video también, don Francisco, ya para dejar en la parte final, justamente para que puedan presenciar, si tenemos ahí la información, ¿sí? Desde la Universidad Católica San José han hecho una información de fotografías de cómo empieza la vida, que es desde la concepción, y ahí ha ido nuestro compañero César Quincho para detallarnos sobre esta galería, que invitamos a todo el público de 2 a 5 de la tarde, nos comentan, están abiertos este local. Justamente, doctor, usted hizo la inauguración de esta galería fotográfica donde informaba, por ahí nos enteramos, nos confirma. Bueno, siempre es bueno ver imágenes, porque las imágenes dicen más que 1000 palabras. Y lo que más a mí me gusta de esa imagen es que cada bebé que tú ves, te debes imaginar que está dentro del vientre de su mamá moviéndose. Haz un ejercicio, cómo se mueve, y de tal manera que lo que dicen que lo que hay dentro del útero es un coágulo que cae por los suelos, ¿no? Como mentira.